Saludo a todos mis hermanos con la paz de Cristo Jesús, gloria a Dios. Nuevamente, gloria a Dios, para poder, gloria a Dios, no se escuche el audio. A ver, un ratito. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, siguiendo, gloria a Dios, la prédica de la semana pasada, gloria a Dios, en el cual estamos hablando sobre a imagen y semejanza, gloria a Dios, la importancia, ¿no?, de entender la magnitud de la palabra de Dios. Pero ante eso vamos a comenzar a pedir, gloria a Dios, orando al Señor, la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Continuando pues entonces con la palabra, estábamos, gloria a Dios, en el libro de Job, ¿se recuerdan? Libro de Job, capítulo 40. 41, creo que. Libro de Job, capítulo 40. Y versículo 8, gloria a Dios. Amén. Libro de Job, capítulo 40, versículo 8, dice así: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Amén. Vamos a orar entonces la palabra de Dios. Bendito Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nuevamente delante de tu palabra, Señor, pidiendo, Dios Padre bendito, Señor, de la gloria, ¿no?, sabiduría, entendimiento para poderlo, a Dios, comprender de tu palabra, Señor, sabiéndolo, a Dios, que tú quieres lo mejor para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, gloria a Dios, ya vamos, la tercera parte, gloria a Dios, ¿no? Incluso que esta es la cuarta parte, gloria a Dios, del tema de la imagen y semejanza que queremos terminar, ¿no? El mensaje, gloria a Dios, de lo que Dios realmente quiere en nuestras vidas, ¿no? Porque muchas veces, gloria a Dios, como decíamos, ¿no?, pasamos luchas y pruebas, y hay algo, gloria a Dios, que vemos que ocurre en nosotros, ¿no? Que quizás por falta de entendimiento, gloria a Dios, no hemos comprendido, gloria a Dios, ¿no?, qué es lo que Dios quiere y por qué Dios permite, ¿no?, las luchas y las pruebas. Muchas veces, gloria a Dios, no, esa falta de conocimiento ha hecho, gloria a Dios, que muchas veces nos destruimos como personas, ¿no? Porque simplemente es como si nos sorprendiera lo que está pasando y ocurriendo en nuestras vidas. Recordando, ¿no?, el tema de la semana pasada en el cual hablamos, gloria a Dios, que la palabra de Dios dice, ¿no? No, en este mundo tendréis aflicción, ¿no? Pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. ¿Se recuerdan esa parte? En el cual, gloria a Dios, no, Dios nos hablaba de que tantas cosas, gloria a Dios, puede ocurrir, gloria a Dios, acá, ¿no? Que tantas cosas en este mundo, gloria a Dios, no va a pasar todavía, ¿no? ¿Y por qué Dios lo está permitiendo, gloria a Dios? Nosotros, gloria a Dios, no, los que van comprendiendo un poco el tema de la palabra de Dios, no sabemos de la importancia de, ante todo, la madurez espiritual. ¿Y por qué madurez espiritual? Porque sin eso no podríamos nosotros entender, ¿no?, el misterio de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero ahora, gloria a Dios, no sabemos un detalle muy importante, ¿no? Que simplemente, gloria a Dios, no, quizás hay lucha, pruebas, gloria a Dios, en nuestra vida, ¿no? Pero ahora entendemos, gloria a Dios, que cada prueba, cada lucha que pasamos es para nuestro propio bien. O sea, parece raro, ¿no? Pero en sí es una madurez espiritual, gloria a Dios, en el cual, gloria a Dios, nosotros tenemos que lograr entender. La semana pasada hablamos de un tema que se llama exento de temor. ¿Se recuerdan esa parte? Que le dije todavía, grábense ese tema, exento de temor. ¿Por qué exento de temor? Mira, yo le voy a contar más o menos un detalle, gloria a Dios, de la palabra de Dios, en el cual, ¿a qué se está refiriendo más o menos esta parte, gloria a Dios? Gloria a Dios. Hay una parte en la cual, gloria a Dios, Job decía, ¿no? Decía así: lo que yo temía, eso me ha ocurrido, decía Job, ¿no? ¿Se recuerdan esa parte? Lo que yo temía, eso me ha ocurrido. Ahora, ¿cuál es el factor en el cual nosotros nos afecta, gloria a Dios, como personas? ¿Te das cuenta un detalle, gloria a Dios, no? Lo que Dios quiere de nosotros, gloria a Dios, que realmente el temor no nos destruya en sí. Porque si en este mundo va a haber aflicción
Y la aflicción, ¿a qué cosa lleva, gloria a Dios? Al temor. ¿No es así? Al miedo. O sea, cuando hablamos de exento de temor, o sea, exento de que en el cual ya no nos sorprende quizás no las calamidades, las cosas que están ocurriendo en el mundo, no sé, no los accidentes mismos, la maldad misma que está ocurriendo, porque el mismo Señor, gloria a Dios, no nos había anunciado, ¿no? De la magnitud en el cual iba a ocurrir estas cosas, e incluso todavía el Señor habla de principios de dolores. ¿Por qué? Por la desobediencia misma, que va a seguir ocurriendo cosas más. Ahora, muchas veces, gloria a Dios, como le decía, ¿no? El mal entendimiento de la palabra de Dios, se ha pensado, gloria a Dios, que el cristiano en sí, gloria a Dios, va a ser un hijo en el cual de Dios, que no va a pasar nada, pues no. O sea, el Hijo de Dios supuestamente es como una cámara hermética que nos va a proteger prácticamente, gloria a Dios, de qué cosa, de las cosas que está ocurriendo. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la armadura de Dios? ¿Para qué sirve la armadura de Dios? ¿Se da cuenta? O sea, por favor, hay un audio abierto que está saliendo música, por favor. ¿A qué, gloria a Dios, estamos hablando entonces, gloria a Dios, no? ¿Qué es lo que Dios realmente está deseando para hacia nosotros? Te das cuenta en detalle, ¿no? Si la armadura de Dios es como una protección misma, y la protección misma hace que nosotros ya no sufrimos. No sé si te das cuenta en detalle, pero todo va, ¿qué cosa? ¿Dónde? En la mente, en el corazón mismo. Por eso decía, ¿no? Muchas veces, gloria a Dios, hemos olvidado, ¿no? Que en la palabra de Dios nuestro Señor nos advertía, ¿no? De que iba a haber, gloria a Dios, ¿no? Cosas, calamidades en nuestras vidas. Pero nosotros nos olvidamos un detalle, ¿no? Que primeramente la confianza es a Dios, ¿no? En el cual, gloria a Dios, cualquier obstáculo, cualquier cosa que se presentase a nosotros, ¿no? Un ejemplo que Dios permitiese, nosotros podíamos superarlo. O sea, no es el fin mismo, gloria a Dios, de una autodestrucción personal. Cuando nosotros hablamos, gloria a Dios, un ejemplo, ¿no? De el temor mismo que estamos hablando, ¿no? Si nosotros quedaríamos el exento de temor, solamente diríamos, hablaríamos de temor, de miedo. Job vivía cosas, gloria a Dios, que quizás con algo en el cual Dios quería corregirlo, porque acuérdate que el temor mismo es una debilidad. ¿O no crees que es una debilidad? El temor es Sí, una debilidad. es una debilidad. El temor hace nosotros, gloria a Dios, que nos autodestruyemos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque simplemente, gloria a Dios, como le decía, ¿no? Al no saber lo que va a ocurrir, al no saber el resultado mismo de lo que va a pasar, la mayoría, gloria a Dios, teme, se asusta. Y ese temor, ese miedo, los agarra, ¿no? De tal manera, gloria a Dios, que simplemente toda su vida viven temerosos de algo que va a ocurrir. Y eso mismo, gloria a Dios, ¿no? Como le decía, ¿no? Yéndole un poquito más ya a la parte médica, ¿no? ¿Qué puede ocasionar un temor mismo? Un miedo mismo. Hemos ido, ¿no? Al parte en el cual destruye. ¿Qué cosa destruye el temor mismo en tu vida? El Tu sistema sistema inmunológico. inmunológico. Sí. Entonces, si nosotros viviríamos en este mundo temerosos a todo lo que podría ocurrir, vamos a pensar así, entonces la pregunta sería, ¿cómo estaría nuestro organismo mismo, nuestro cuerpo mismo? Debilitado. Debilitado. No viviríamos, gloria a Dios, ¿sabes qué cosa? No viviríamos como lo que Dios nos ha dado de enseñoreado en este mundo. Porque viviríamos temerosos a lo que va a pasar, a lo que va a ocurrir, a lo que... Pero acuérdate, gloria a Dios, pues decía, ¿no? Cuando Dios hablaba de exento de temor, estaba hablando, gloria a Dios, de una persona libre de temor, libre de miedo, libre de preocupaciones, libre de todo. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir simplemente. Ahora, el peor de los casos, gloria a Dios, en el cual quizás nosotros no, y muchas veces, gloria a Dios, no, las personas mismas, gloria a Dios, temen, gloria a Dios. ¿Qué cosa es, gloria a Dios, no? Muchas veces la misma muerte, ¿no? Ese es el punto, como le dice, ¿no? Que la mayoría teme, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿A dónde me voy a ir? Y simplemente, gloria a Dios, llegamos a
a una perturbación terrible. Yo le decía, ¿no? La muestra misma, gloria a Dios, de cómo el temor puede matar, ¿no? Gloria a Dios, dijimos, ¿no? Es cuando, gloria a Dios, ¿no? Alguien nos dice, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Estás prácticamente ya condenado, tu vida tienes algo de tal manera que ya no tiene solución. Entonces, yo le decía, ¿no? Pero ¿por qué la persona no se fallece? ¿Fallece por la enfermedad o fallece por otras enfermedades? Y nos damos cuenta de... Normalmente por estas enfermedades. Claro, o sea, el mismo debilitamiento del sistema inmunológico hace, gloria a Dios, que ahora cualquier enfermedad, cualquier gripecita, cualquier cosa te puede matar. Y yo te pregunto, Andrea, ¿y qué pasaría si fueras exento de temor? Nada me dañaría. Nada te dañaría, o sea, tú vivirías hasta el último día de tu vida, un ejemplo, tranquilo, ¿no? Si aún puedes comer tranquilo, comiendo tranquilo, divirtiéndote tranquilo, o sea, aunque parecería que estás dentro, nos está perjudicando, un ejemplo, pero simplemente tú no debilitarías tu sistema porque seguiría, de tal manera, gloria a Dios, que es como que hay una parte en la cual separa, ¿no? Lo que es el espíritu del mismo cuerpo. Y el espíritu, ¿qué cosa hace, gloria a Dios? Que simplemente el dolor del cuerpo no lo sientas. Es como le decía, ¿no? Un día le decía, ¿no? Si una persona va a un trabajo, gloria a Dios, y en el trabajo, gloria a Dios, ¿no? Una persona que es orgullosa, una persona que es en el mundo, un ejemplo, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que le comienzan a insultar en el trabajo. Le comienzan a tratar de avergonzar, humillar, un ejemplo. ¿Cómo se siente esa persona? Avergonzado, abatido. Avergonzado, abatido. Su cabeza ya no sabe qué hacer, dónde comienza a esconder su cabeza en el suelo, porque simplemente, gloria a Dios, no está viviendo en la carne, o sea, todavía es temeroso de lo que le van a decir, temeroso lo que van a hacerle, ¿no? Temeroso lo que van a enterarse la gente, ¿no? Pero yo te pregunto una cosa, ¿y si fuera exento de temor? ¿Qué pasaría? Pero sería que no lo dañaría nada. No lo dañaría nada. Ahora, yo te voy a decir un detalle, ¿no? Antes de conocer al Señor, un ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas, gloria a Dios, de que quizás cada insulto, cada cosa que nos decían, ¿te recuerdas cómo nos afectaba? ¿Te Sí, acuerdas que el nos dolor siento era mucho más como, intenso porque no sabíamos dónde meter la cara? Decíamos el avestruz que queríamos meter la cara en el suelo. ¿Te recuerdas eso? Ahora me sí, preguntes, ¿y qué pasó en tu cambio con los ayunos, oraciones? como que el cuerpo resiste y ya no nos daña, ya no Así nos es, daña. ya no nos daña. Y si nos daña una medida más pequeña, Sí. más chiquita. O sea, ya no eres la persona, pues, en el cual, no, Dios, te aterrorizaba, que si voy al trabajo me van a insultar, si voy allá, ya van a avergonzar. O sea, estamos, gloria a Dios, no tan, gloria a Dios, destruido como persona, como ser humano, que incluso ya no nos valorizamos, ¿no? ¿Por qué no te valorizabas, gloria a Dios? Porque simplemente, gloria a Dios, sentías tú mismo, gloria a Dios, que prácticamente no servías, pues. O sea, mira cómo el demonio te pone en la cabeza y te hace sentir, ya no sirve. O sea, utilizó otra persona, ¿no? Manipulada por él y te hizo creer que tú no sirves, pues, que tú estudiaste por las puras, que en el trabajo tú no interesa, no vales. O sea, te hacen creer muchas cosas. Y lo más triste, gloria a Dios, es que ese temor ingresa a ti. Por eso hay mucha gente, ¿no? Cuando, un ejemplo, en el trabajo han recibido insultos, gritos, o los han querido humillar, esas personas ya no se sienten capaces de realizar un trabajo. Se siente como que ya prácticamente ya no sirves. O que eres algo pequeño que simplemente estás ahí como sobra prácticamente. Pero acuérdate que la palabra de Dios, por eso decía, ¿no? Cuando hablamos, decía, enaltécete, viste de hermosura, levántate, decía, ¿no? En el libro de Job, ¿te acuerdas esa parte? O sea, Job cuando estaba pasando la lucha y la prueba, él también se sentía como batido, ¿no? Por momentos pensaba, meditaba, a veces cuestionaba quizás la voluntad misma de Dios. Pero la pregunta sería, gloria a Dios, ¿no? Si realmente Dios quería que pasase así las circunstancias. No, porque Dios mismo le dijo así, ¿no? Ahora levántate, abate a todo altivo, destruye al soberbio. Y te das cuenta, gloria a Dios, que acá, gloria a Dios, no comenzamos a ver un detalle, ¿no?
¿Qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros? Ahora, la semana pasada hablamos, gloria a Dios, de dos seres, ¿no? ¿Te acuerdas? El Leviatán y el Behemón, ¿se recuerda? Y dijimos, Sí, ¿no? La explicación es, gloria a Dios, de muchas personas, ¿no? Hablan que uno ¿no? El Leviatán es el cocodrilo del Nilo, dicen así, y que el Behemón es un hipopótamo. Pero yo me preguntaría, ¿no? Si Dios realmente estaría hablando de esos seres, ¿no? En el cual le pone, ¿no? Que yo los hice así, o sea, con tanto orgullo, ¿no? En el cual yo lo creé, yo soy el único que puedo poner mis manos y destruir una cosa así. No creo, ¿no? Entonces, acá, gloria a Dios, yo quiero, gloria a Dios, un poquito enfocarnos más o menos a algunos puntos para poder nosotros, gloria a Dios, tratar de entender, gloria a Dios, ¿a quién está hablando Dios exactamente, gloria a Dios? ¿Está hablando un cocodrilo y un hipopótamo o está hablando otro ser, gloria a Dios, en el cual Él, no, en su magnificencia lo creó, lo hizo? Se recuerda, gloria a Dios, solamente como un preámbulo, ¿no? De tratar de comprender cómo Dios puede describir, ¿no? A un ser, ¿no? Se recuerda, gloria a Dios, que en la última palabra, en Apocalipsis, gloria a Dios, Dios habla mucho, gloria a Dios, ¿no? De la serpiente antigua, del dragón, no sé si te recuerdas. Entonces, si sí, nosotros podríamos que hoy es un dragón o es una serpiente, ¿no? Te estaríamos viendo como un animal, ¿no? ¿No es así? Pero realmente mm, está hablando de una serpiente, de un dragón en sí. No, 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 no está hablando de un ser. Ahora, y en esta parte, ¿de qué está hablando el Señor? ¿De quién está hablando? Como digo, ¿no? Estudiosos dicen que es un hipopótamo, un cocodrilo, pero está hablando de eso, de un cocodrilo, un hipopótamo. Yo solamente, gloria a Dios, como para arreglar un poquito la mente y podemos nosotros en casa también un poquito indagar más, porque tú sabes que la palabra de Dios es para escudriñar. No es solamente quedarnos que sí, 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 no, es buscar, indagar, porque acuérdate que a medida que nosotros aprendemos más la palabra de Dios, más fuerte nos volvemos. Cuanto más tú eres más fuerte, el demonio no tiene poder contigo. Acá viene la importancia, ¿no? De muchas palabras, gloria a Dios, como leo, ¿no? Que podemos nosotros entender para poder hacer, ¿no? Entonces, yo quiero, gloria a Dios, enfocarme ahora, gloria a Dios, y solamente meditar un poco esta parte, gloria a Dios, ¿amén? Vamos a ir, gloria a Dios, al libro de los Salmos, libro de los Salmos, capítulo 104, versículo 26. Libro de los Salmos, capítulo 104, versículo 26. Amén. ¿Encontraron? amén, Gloria a Dios. amén. Ya, mira, yo voy a leer, vamos a entender un poquito. 104, versículo 26. Mira lo que dice acá. Dice, allí andan las naves. Ahí está ¿quién? Leviatán. Leviatán. ¿Qué hiciste para que jugase en él? Con, en las manos. Ya, muy bien. Hasta ahí, gloria a Dios, ¿no? Dice, todos ellos esperan en ti para que le dé su comida a su tiempo. ¿Ya? Ahora, un momentito. Hasta ahí, gloria a Dios, estamos hablando de un ser que está viviendo, como dice, ¿no? En el mar. Pero ahora cuando comenzamos a analizar un poquito la palabra de Dios, hablamos del mar, muchas veces no se habla como el mar natural, ¿eh? Muchas veces hablan el mar, ¿sabes qué? Como un sitio de temor, de miedo, un lugar tenebroso, una cosa así, donde se creían los antiguos que salían las peores cosas. Entonces, cuando hablamos de Leviatán, dice un lugar en el cual vive ese animal, ¿no? En el mar, o sea, un lugar tenebroso, en el cual, dice, él juega. Ujú. Wow, muy bien. Hasta ahí ya vamos a pensar, bueno, no estamos solamente pensando, nos estamos escapando un poquito, ¿no? Ya estamos imaginando, pues, ¿no? Pero ahora vayamos un poquito más. Salmo 74, 14. Salmo 74, 14 dice así. Dice así, ¿qué dice? Magullaste las cabezas del Leviatán,
y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, sacaste ríos impetuosos. Una pregunta. ¿Se recuerdan, gloria a Dios, que en la palabra de Dios decía un detalle, decía, no, que el único que podía poner sus manos sobre el Leviatán, ¿quién era? Su creador. Dios. ¿Se recuerdan eso? Dios, En el Dios, libro de sí. Job. Job. En el libro de Job dice así, ¿no? ¿Te acuerdas que leíamos cuando hablaba del Leviatán? O sea, cuando hablaba del hombre mismo, el hombre carnal, decía, no, extiende tu mano, hazle la guerra, tírale lanza, todo lo que sea, ese animal se va a reír de ti. Es exento de temor. Pero el único que puedes poner sus manos, decía, no, es su creador. Yo lo hice así. Un momentito, gloria a Dios. Ahora, acá en la palabra de Dios dice, ¿no? Que Él hará eso, esas cosas. O sea, como que hay un ser sobrenatural. O sea, estamos hablando de un Dios prácticamente que puede tener una capacidad simplemente de destruir. Muy bien, hasta ahí estamos todavía conjeturando, ¿no es así? Muy bien, vamos a seguir todavía para menos profundizarnos y entender a qué nivel estamos hablando. Isaías capítulo 27, versículo 1. Libro de Isaías, capítulo 27, versículo 1. ¿Qué dice así? Mira, yo te pido, gloria a Dios, que con mucha atención vamos a leer esto, dice, ¿no? Si en aquel día que dice Jehová, ¿qué dice ahí? ¿Castigará a quién? Castigará con su espada dura. Grande y fuerte. ¿No? A la Leviatán. Castigará al Leviatán. Dura, grande y fuerte, dice dura, grande y fuerte al Leviatán. ¿Qué dice? Serpiente. Serpiente veloz. ¿Qué más? Veloz. Y al Leviatán, serpiente tortuosa. Y matará al dragón que está en el mar. Mira, wow. Cuando habla de tortuoso, estamos hablando de torcido. Pecaminoso. O sea, estamos hablando de un ser que se torció. ¿De quién describe el Leviatán? Nuevamente. Ahora, vamos a creer solamente, gloria a Dios, no, algo que leí en un artículo muy interesante, gloria a Dios, solamente para poder meditar, ¿no? Y era, gloria a Dios, que estaba describiendo al mismo Satanás. Porque Satanás es la serpiente antigua, el dragón, ahora también lo describe como el Leviatán, gloria a Dios, en el cual solamente el Señor lo destruirá en su debido tiempo, dice, ¿no? Y con su espada aguda, no estamos hablando de la boca, ¿se recuerda que en Apocalipsis habla con la espada aguda matará al dragón? No sé si te recuerdas eso. Entonces estamos hablando, gloria a Dios, no un punto en el cual este ser que Dios le enseñó, lo capacitó, le dio esa sabiduría, ese poder que le entregó. ¿Te das cuenta que ahora habla serpiente leviatán? No, tortuoso, torcido. Se torció. No sé, ¿para qué Dios entonces nos capacita? ¿Por qué Dios dice, no, Dios, el que le dice así yo, ahora yo te quiero hacer igual a ti? ¿Cómo podemos vencer a Satanás? Teniendo el poder de Dios. No solamente el poder de Dios, sino que Dios quiere que tú seas perfecto, porque acuérdate que Cristo Jesús ya lo venció. Y acuérdate que Cristo Jesús lo venció siendo hombre, no siendo Dios. ¿Por qué? Porque Él quiso enseñarnos a nosotros, gloria a Dios, que también, míralo, cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero nosotros, por nuestra desobediencia misma, gloria a Dios, no hemos obedecido la palabra de Dios. O sea, hemos vivido por lo que el demonio nos engañó, hemos vivido temeroso a todo lo que pueda pasarnos. Si nos dicen algo, tenemos miedo. Si nos dicen con cualquier cosa, tenemos miedo. Si tenemos algo, un sueño, ya estamos temerando antes de pelear. Mira, escucha una cosa. La buena batalla de la fe. O sea que hay una pelea mental misma, gloria a Dios, en el cual que el demonio utiliza todas sus artimañas
para que tú le creas todas sus mentiras. Por eso, gloria a Dios. Ahora, si comienzas a entender, Job tenía un temor, ¿no? Job tenía un temor, porque él mismo lo confiesa, dice, lo que yo temía, eso me ha ocurrido. O sea, toda su desgracia, lo que le pasó, es su temor mismo lo que le pasó. ¿Por qué se hizo realidad su temor? ¿Por qué se hizo realidad su temor? ¿Porque no confío en Dios? ¿Sabes por qué? Uno, porque no confió en Dios. Segundo, porque creyó más las cosas malas que las cosas buenas. Ahora, cuando Dios te habla, te dice, te va a ser exento de temor. O sea, lo que Dios estaba haciendo de Job es, ese temor lo destruyó a Job. Su temor que él temía que iba a pasar estas calamidades, le pasó. Y Dios decía, muy bien, un momentito. El demonio sabe una de tus debilidades. Y por tu debilidad, si tú no maduras, si tú no creces, siempre te va a destruir. ¿Qué cosa hago entonces para yo hacerte superior a ese Leviatán? Si el otro ser no tiene temor, no tiene miedo, es exento de temor, entonces a ti también te tiene que hacer, ¿qué cosa? Exento de temor. Por eso la palabra de Dios misma, ¿no? La obediencia, lo que Cristo Jesús, por eso no, la palabra misma es una obediencia a caminar conforme a la voluntad de Jehová, ¿no es así? Que el ayuno, la oración, la vigilia, la lectura de la palabra de Dios, el comportamiento mismo mediante la armadura de Dios, te va a llevar a ti, gloria a Dios, ¿a qué cosa? A ser esa persona perfecta. Pero mientras nosotros vivimos en ignorancia, viviendo bajo lo que el demonio quiere de nosotros, simplemente, gloria a Dios, ¿sabes qué cosa? Nos va a seguir destruyendo, golpeando y quitando lo que Dios nos dio a nosotros. Por eso el libro de Job es muy interesante cuando Dios mira, ¿cuándo, gloria a Dios, cuándo Job logró superar esa prueba? ¿Cuándo Job recibió nuevamente las bendiciones de parte de Dios? Cuando lo superó. Cuando todo lo que le pasó a él, gloria a Dios, él vivió, experimentó, y no solamente, sino que lo superó. O sea, asumió como algo de parte de Dios, algo en el cual ha de ocurrir simplemente sin destruirse moralmente. Eso es lo que pasa. Entonces, a medida que nosotros, gloria a Dios, tomamos en serio, gloria a Dios, que la enseñanza de la palabra de Dios no nos va a ayudar, gloria a Dios, a nosotros crecer, pero de parte de nosotros está en la obediencia misma. Cuando yo leía, ¿no? Cómo este ser, ¿no? Bemeón, Leviatán, gloria a Dios, ¿cómo? Simplemente, gloria a Dios, no, como le decía, no, cualquier arma, cualquier cosa que se enfrentaba a él, ¿no? Hay una palabra que dice, ¿no? Aunque un río, una mar se acerca, ¿no? A su nariz, decía, ¿no? Él ni siquiera se inmuta. O sea, no le interesa, o sea, no es que no ven el problema, a él se le viene el problema, ¿no es así? Pero ¿qué pasa? Él ni se inmuta. ¿Por qué? Por ese exento de temor. Cuando nosotros, gloria a Dios, podamos madurar en ese nivel espiritual, ¿no? Pero acuérdate que el exento de temor dice libre, libre de temor, también es libre de todo pecado. Porque acuérdate que nuestra caída misma lo cometemos por causa de nuestros pecados. Por causa en el cargo a Dios, no tenemos temor de que alguien se entere de lo que hemos hecho, o que se entere de nuestras debilidades, o que se entere, ¿no? De que, bueno, esto acá, y lo triste, gloria a Dios, que cuando se enteren, ahí la gente se desmaya. Entonces, gloria a Dios, estamos, gloria a Dios, viendo, entonces, ¿no? Y esto es para meditar. Por eso le decía, no, la palabra de Dios que se le da es para que ustedes puedan leer más, investigar más, porque este, ¿no? Es un preámbulo en el cual podemos nosotros, gloria a Dios, analizar, gloria a Dios,
que para qué Dios está hablando la palabra acá en el cual nos quiere ayudar a nosotros a comprender. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, vamos a tratarlo a Dios de seguir viendo, ¿no? Porque este tema todavía tiene un poco para más, pero ya al menos estamos entendiendo, ¿no? El misterio mismo de que Job, el libro de Job, no solamente va a decir pobrecito Job, ¿no? Porque Dios le permite, no, sino que hay una enseñanza de perfección hacia nosotros. O sea, si nosotros queremos, porque acuérdate que en este mundo vamos a tener muchas aflicciones, lo dijo el Señor, ¿no? Pero confía en mí, yo vencí al mundo. O sea, lo que Cristo Jesús nos quiso decir, no es su palabra, gloria a Dios. ¿Qué tan fácil hubiese sido, no? Que el Señor nos sacase de este mundo a todos nosotros. Pero la pregunta, ¿y cómo íbamos para adelante? ¿Hubiésemos sido excepto de temor? ¿Hubiésemos aprendido lo que Dios hubiese querido, lo que quiere enseñarnos a nosotros para ser perfectos? No. Porque hubiese sido fácil, es como un alumno, ¿no? Si no se prepara para un examen, gloria a Dios, y le pasan así nomás, ese alumno no le interesa. Pero como nosotros tenemos exámenes constantemente por medio de la prueba de Dios, entonces nosotros tenemos que prepararnos, ¿no? Y leer la palabra de Dios para entenderlo a Dios, que realmente tenemos que capacitarnos, estudiarlo a Dios. Amén. Bueno, mis Amén. hermanitos, hasta aquí, gloria a Dios. Ya llegó los 40 minutos, gloria a Dios. Sí, que Dios bendiga, gloria a Dios, a todos ustedes. Viendo que quizás más rato otra nueva oportunidad, gloria a Dios, para seguir, gloria a Dios, no aprendiendo más la palabra de Dios. Le doy gloria a Dios para que puedan ustedes no seguir leyendo, meditando Job, porque es muy interesante esta palabra.